buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Es para mí un placer y un honor en nombre del Centro Juan de Mariana presentar nuestra conferencia del mes y para ello presentarles a nuestro conferencista Gerardo Garibay Camarena, eh, buen amigo, un doctor en Derecho mexicano, periodista, escritor y analista político, fundador del extraordinario portal de análisis de información, estrategia, teoría política, actualidad mexicano, Wellington, México. Actualmente también es columnista del portal de información y análisis estadounidense El American. Como dije, es escritor y su más reciente libro es Cómo jugar al ajedrez sin dados, una guía para leer la política y entender a los políticos. Y es profesor universitario y nos va a presentar una conferencia sobre la cultura de la cancelación, esta nueva cultura política que se origina en los Estados Unidos de América y que se extiende por el mundo. De hecho, se ha titulado la conferencia, o hemos titulado la conferencia La cultura de la cancelación en Hispanoamérica, porque Gerardo nos va a hablar de lo que son los orígenes de la cultura de la cancelación, a qué apela en el ser humano para poder funcionar, extenderse, y de qué manera no es exclusivamente un fenómeno estadounidense que no impacte en Hispanoamérica, sino que es un pensamiento que se está extendiendo rápidamente por el mundo. Y Hispanoamérica no escapa de esa tendencia. Así que, sin más que decirles, los dejo con el profesor Gerardo Garibay Camarena. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Y efectivamente vamos a platicar durante los siguientes minutos acerca de la cultura de la cancelación, este fenómeno que hace 5 o 6 años parecía no existir, que de repente se convirtió en algo que veíamos en las noticias en los Estados Unidos o en Europa y que cada vez más empieza a llegar a nuestros países y pareciera que ha llegado para quedarse. Vamos a platicar acerca del origen de la cultura de la cancelación, de por qué se aplica, qué la vuelve tan atractiva y también un poquito de perspectiva, qué es lo que viene con la cultura de la cancelación, porque esto no es algo que vaya a desaparecer próximamente. Y reflexionando sobre la cultura de la cancelación, en un primer momento pareciera que estamos ante un fenómeno nuevo. De entrada, el concepto como tal empezó a utilizarse por ahí del 2015. Y en una primera aproximación pudiera pensarse que es un fenómeno derivado de una posición ideológica específica y que tiene que ver con todo este tema de Gramsci y de Foucault en el sentido de la importancia del mundo a las ideas y de entender las relaciones humanas como una relación opresor-oprimido. Y en parte sí hay esos pensadores y esos conceptos tienen que ver con el problema, pero no están en el origen del problema. La cultura de la cancelación en realidad es la nueva encarnación de un fenómeno que es muchísimo más profundo y muchísimo más antiguo. Entre más le da uno vueltas al asunto, más se vuelve claro que la moderna cultura de la cancelación es simplemente una expresión modificada de la muerte civil y de estos mecanismos que han establecido a lo largo de los años los distintos grupos para imponer una cierta coherencia de ideas
en sus integrantes. ¿Qué es la muerte civil? La muerte civil es un concepto jurídico que viene por lo menos de la antigua Grecia y que luego se mantuvo durante la época medieval y la era moderna, todavía hasta hace menos de 100 años existía en muchos países de América Latina. Incluso sigue siendo contemplada, por lo menos, aunque ya no se aplique, sigue siendo contemplada en los libros en algunos estados de los Estados Unidos. Y básicamente lo que significa es que cuando una persona comete ciertas faltas que van gravemente en contra de las reglas de convivencia, entonces esta persona pierde la protección de la ley. La muerte civil es que pierdes tus derechos como ciudadano y que por lo tanto pues, la gente te puede robar o incluso te puede asesinar sin que eso esté penado por la ley. Y básicamente esos eran los efectos de la muerte civil desde la época griega y luego con sus distintos matices también en el derecho tradicional inglés y en el derecho alemán. En Inglaterra se le conocía como outlawry, que era el declararte fuera de la ley y por lo tanto declararte fuera de la protección de la ley. La cultura de la cancelación es la versión, digámoslo así, moderna de este fenómeno, de esta tendencia natural que han tenido los grupos a lo largo de la historia humana a castigar a aquellos que no se ajustan a la visión dominante o a la visión hegemónica. Y en ese sentido acaba siendo muy irónico porque pues muchos de los impulsores de esta cultura de la cancelación la hacen supuestamente desde un espacio de rebeldía, ¿no? Y ahí, aquí regresamos a todo este tema de género y de política, en el cual se nos dice que quienes están impulsando ahora la cultura de la cancelación dicen es que estamos luchando contra un discurso hegemónico y sin embargo no es cierto. ¿Por qué? Porque la cultura de la cancelación solo funciona cuando se lleva a cabo desde el discurso hegemónico. La cultura de la cancelación funciona en los Estados Unidos porque la progresía, la izquierda Foucaultiana, por decirlo de algún modo, tiene el discurso hegemónico o el casi hegemónico en los medios de comunicación y puede imponer que desde las leyes y desde la prensa que ciertas cosas sean consideradas como más allá de la ofensa. O sea, hay ciertas cosas a las que tú no puedes agredir o si agredes o si las pones en duda, entonces quedas fuera del grupo y tienes que ser castigado. Este fenómeno, esta cultura de la cancelación, entonces, no es algo nuevo, no es algo que haya surgido en el vacío, que haya surgido de la nada, sino es algo que se proyecta, digamos, es una nueva proyección de una tendencia y de una tentación muy antigua en los grupos humanos y que, sin embargo, tampoco es similar por completo a las anteriores. Es decir, no es nueva, pero sí es diferente. Y tenemos que ver por qué es diferente esta cultura de la cancelación a los esquemas anteriores de muerte civil. Y hay muchas diferencias clave. Por inicio de cuentas, esta cultura de la cancelación no se aplica en tribunales. La muerte civil era decretada por tribunales específicos para delitos específicos y con sentencias específicas. Es decir, tú tenías claridad de qué hacer y qué no hacer para no sufrir la muerte civil. Había una certeza. Mientras tú no hagas X, Y o Z, tú no vas a sufrir muerte civil. En cambio, con la cultura de la cancelación, no hay estándares y por lo tanto no hay certeza. Lo que se consideraba divertido hace 20 años se considera cancelable hoy y mucho de lo que se considera normal o aceptable hoy muy probablemente va a ser cancelable dentro de 5, 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque los goalposts, los referentes de lo que es permisible y lo que no es permisible se están moviendo
muy rápidamente. Por eso es que vemos personas que, por ejemplo, quieren cancelar la serie Friends, cuando Friends era pues, un ícono pues, de la visión, de la cosmovisión progre en los años 90. O sea, estamos hablando de que Friends termina su última temporada en 2004. Y sin embargo, parece que en apenas 15, 16 años se han movido las cosas tanto que una pieza de contenido puede pasar de ser de avanzada, entre comillas, a ser tan retrógrada que es digna de cancelarse a los ojos de quienes están encabezando ese tipo de movimientos. Otro caso muy claro, el de J.K. Rowling, una persona que se ha esforzado eh, por hacer que todas sus declaraciones se atengan a la ortodoxia de la progresía y que sin embargo en un momento dado dice una sola cosa que no va de acuerdo a la parte más avanzada, entre comillas, de la progresía y por lo tanto se le cancela. ¿Qué es que se te cancele? Que se cancele es que teóricamente se te nieguen espacios en televisión o en radio o en redes, que se te nieguen patrocinios, es esencialmente una muerte civil, es que dejes de existir para el grupo y que dejes de tener la protección del grupo. Eso es lo que implica la cultura de la cancelación. Por eso es tan profundamente peligroso, porque los efectos que puede tener sobre las personas son muy graves, son drásticos. Por supuesto, cuando hablamos de que quieren cancelar a Friends o a J.K. Rowling, estamos hablando de personas que tienen millones y millones de dólares y pueden, digamos, defenderse. Pero para una persona que no tenga esas capacidades, la cultura de la cancelación puede tener para efectos prácticos consecuencias muy similares a la que tenía la muerte civil de la que ya hemos platicado eh, en las épocas anteriores. Es decir, imposibilitarle a la persona el tener acceso a las oportunidades que le permitan eh, subsistir y que le permitan prosperar en la sociedad. En todo caso, esta nueva cultura de la cancelación tiene ciertas semejanzas con los tribunales revolucionarios de la época de la Revolución Francesa y de la Revolución bolchevique. Esta idea de que se va a hacer una especie de justicia popular en la cual no se aplican las leyes anteriores, sino se aplica como ley el capricho del juez, jurado y ejecutor que está en ese momento. Esto es verdaderamente muy grave. ¿Por qué? Porque en movimientos de este tipo, los más radicales tienden a prosperar. Cuando se hacen movimientos de masas, como lo es la progresía, particularmente la progresía dentro de las redes sociales, el que es más radical es el que consigue mayores reacciones. En este caso, por ejemplo, en Twitter, el que asume una postura más radical en contra de la familia o en contra de los valores tradicionales, es el que va a conseguir más atención y por lo tanto es el que se va a volver más relevante a los ojos del resto de la sociedad. Y eso, así como eso sucede al interior de Twitter, también sucede en la sociedad en general. Por eso es que las redes sociales tienen el impacto que tienen, porque hacen mucho ruido y como hacen mucho ruido, todo el mundo cree que son muy importantes y que cambian la historia del mundo, aunque en realidad no sea así. El impacto real de las redes sociales es mucho más bajo que el que las propias redes sociales nos han hecho creer. Twitter particularmente creció en muy buena medida montada en el mito de que había permitido a las personas rebelarse contra el golpe de Estado, contra el fraude electoral en Irán, que bueno, pues sabemos que esa movilización no terminó en nada. Y el Facebook también creció en muy buena medida impulsada por este mito de que la campaña de Barack Obama se creó en las redes sociales, que es falso. La campaña de Obama
se creó en los medios tradicionales y usó las redes sociales simplemente como un mecanismo de apalancamiento. Pero en el Inter, pues la gente lo creyó, las redes sociales se volvieron multimillonarias y los influencers dentro de las redes sociales se volvieron también mucho más relevantes. ¿Por qué? Porque para los políticos, el ver que una persona con X número de followers dice algo es una razón suficiente como para alterar la manera en la que están gobernando. Por lo menos le tratan de buscar el modo al influencer y por lo tanto el influencer se empodera, para usar este término horrible de la progresía, se empodera y se siente mucho más protegido y mucho más fuerte para impulsar su agenda. Y esto a su vez alimenta el monstruo de la cultura de la cancelación, porque en muy buena medida está impulsado no por ideólogos, aunque los ideólogos estén atrás planteando las ideas que después van a agarrar los influencers y que van a agarrar los borreguitos en redes sociales, sino por personas que en su vida diaria son absolutamente irrelevantes, pero que cuando se reúnen con una turba en Twitter para cancelar a Juanito o a Pedrito, sienten que tienen influencia y que van a cambiar al mundo. Y en ese sentido, la cultura de la cancelación occidental también es profundamente burguesa, es también parte de la sociedad de consumo, en el sentido de que se vuelve la revolución para calentar el microondas. O sea, si tú antes querías ser, como les decimos en México, chairo o izquierdista o perroflauta, pues tenías que esforzarte mucho más, tenías que salir a las calles a protestar, tenías que pelearte con los policías, tenías que agarrar tu rifle e irte a la sierra. Y ahora no, ahora quieres ser un revolucionario, pues te ofrecemos un paquete mucho más sencillo, simple y sencillamente copia desde tu Twitter, hashtag cancelemos a Juanito Pérez, y entonces ya con eso eres parte de la revolución. Y para una generación que está acostumbrada a hacerlo todo desde la computadora, que está acostumbrada a hacerlo todo de la manera más fácil posible, el simple y sencillamente sumarse a un hashtag y conseguir esa dopamina de sentir que están cambiando al mundo es algo muy atractivo y por lo tanto esas turbas de la cultura de la cancelación crecen y crecen y crecen y crecen, no porque haya un razonamiento en sus simpatizantes, sino porque sus simpatizantes están obteniendo una sensación química de superioridad moral y de satisfacción, esto que los alemanes le llaman Schadenfreude o Schadenfreude, espero haberlo pronunciado bien, de destruir o de derribar aquellas celebridades con las que no están de acuerdo. Porque es diferente también porque esta cultura de la cancelación, esta nueva cultura de la cancelación se aplica desde las redes sociales y porque implica que ya no hay un lugar donde esconderse. Es decir, si hace 20 o 30 años en algún lugar te inventaban un infundio, pues podías a lo mejor cambiarte de país o cambiarte de ciudad y recuperar tu vida. Ahora no, ahora como vivimos en esta aldea global, los efectos de la cancelación se vuelven muchísimo más profundos y muchísimo más generales, porque te vayas a donde te vayas, esa cancelación te va a seguir. Y cuando las personas busquen tu nombre en Google o en redes sociales, pues va a aparecer que fuiste cancelado por racista o por transfóbico o por lo que sea, y esa mancha, digamos, se va a acompañar durante el resto de tu vida. Esa situación está llevando a conflictos que se van a tener que dilucidar incluso en el ámbito jurídico, particularmente entre el derecho a la información y el llamado derecho al olvido. Por ejemplo, ahorita en México hay pues hay un proceso jurídico que trae un maestro en una universidad del norte del país contra un grupo de feministas que lo acusaron justamente por el manejo de información personal.
y las autoridades van a definir qué tanto se tiene derecho a denunciar, entre comillas, vía internet, esto que le han dado en llamar los tendederos virtuales, donde cualquier persona puede acusar a cualquier otra de ser acosador, o si por el contrario, ese tipo de situaciones atentan en contra del derecho a la privacidad. Y de lo que definan las autoridades, lo que definen las autoridades va a tener una serie de impactos muy profundos en el resto de los debates de este tipo. Lo mismo respecto a la legislación o a la regulación que eventualmente se haga del llamado derecho al olvido, es decir, el derecho que tenga el usuario para exigirle a Google o a las páginas de Internet en general que después de cierto tiempo borren información respecto a él. Mientras se define todo esto, mientras todo esto se regula para un lado o para el otro, lo que tenemos es un espacio donde a través de las redes sociales se puede acusar a quien sea de lo que sea y se debilita la presunción de inocencia y ello nos regresa un poco nuevamente al escenario o a las formas de los tiempos de la Revolución Francesa o de la Revolución Bolchevique, donde se podía acusar a quien uno quisiera de ser antirrevolucionario o de ser traidor a la clase social, y entonces esa persona iba a ser pues por lo menos castigada o incluso asesinada, muchas veces sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. ¿Por qué? Porque había sido caracterizada por alguien eh, como traidora y por lo tanto debía quedar fuera de la protección del grupo. Ahora, ¿por qué se aplica? Es decir, la cultura de cancelación de uno u otro modo siempre ha existido. ¿Qué cambia ahora? Pues cambia las razones por las cuales se aplica. Normalmente en la historia humana pues, se aplicaba como castigo por asesinato o como castigo por no presentarse ante la corte. Es decir, eran cosas absolutamente concretas, consideradas como muy graves y prácticamente irrebatibles. Ahora no es así, ahora se aplica por una serie de infracciones muchísimo más difusas, ¿no? Por ejemplo, ser racista o ser transfóbico o ser homofóbico, pero nadie tiene claro exactamente qué es ser racista. O sea, hay, digamos que la definición normal que teníamos era que el racista era aquella persona que juzgaba a las personas, el valor de los otros seres humanos, tomando como punto prioritario de definición el color de su piel. Pero ahora este concepto se ha ido deformando hasta el punto en que ya se considera, por ejemplo, como racista el no ser activamente antirracista, y se considera como no ser activamente antirracista a todo aquel que no participe con entusiasmo en la agenda anticolonialista y de deconstrucción de civilizaciones que impulsa un cierto grupo de personas en la academia y de la academia en las redes sociales. Es decir, ya no solo se castiga el acto como tal de infracción, sino se castiga el no seguir de manera entusiasta la indicación que ha dado, la orden que ha dado un grupo de personas que además se autonombran como líderes de estos movimientos y empiezan a construir, digamos que nuevos espacios de infracción. Por ejemplo, ayer estaba viendo una nota en redes acerca de la supremacía blanca en el movimiento vegano. Y es así de, ¿qué puede haber más progre que el movimiento vegano? Literalmente no solo es que no coman animalitos porque pobrecitos, es que no ni siquiera comen comida procesada, muchos de ellos incluso ni siquiera comen comida cocida. Bueno, pues aún ahí puede ser supremacista blanco vegano, según me acabo de enterar el día de ayer. Y hay gente que se lo está tomando esto en serio dentro del propio movimiento.
Podemos decir, oye, es que eso nada más pasa en Estados Unidos o nada más pasa en Europa. No, pues, cada vez más está sucediendo en América Latina y va a profundizarse todavía más. En el caso de, por ejemplo, de México, quizá México y Argentina son los dos países latinoamericanos donde más empieza a ocurrir en una primera etapa. ¿Por qué? Pues porque hay movimientos de corte radical que asumen X o Y bandera. En Argentina, sobre todo, han asumido, en Argentina y en México también, sobre todo, han asumido la bandera del feminismo y que generan el ruido suficiente como para cancelar o arrebatarle su espacio a aquellas personas que no estén de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no? Particularmente vemos casos en universidades. Pienso, por ejemplo, cuando visitó Agustín Laje, hizo gira en México hace unos 2 o 3 años, y varias universidades que le habían autorizado la presencia, le cancelan los eventos. ¿Por qué? Porque los alumnos empiezan a manifestarse en redes sociales diciendo que no están de acuerdo con la visita. Y entonces las universidades se tienen que doblar y cancelar esas visitas que ya estaban acordadas y que estaban incluso contratadas. Esto también es un ejemplo de esta cuestión extraña que tiene la cultura de la cancelación en Occidente, y es que es una cultura de la cancelación como acto de mercado. O sea, las empresas que cancelan a los artistas o que le quitan el trabajo a las personas por decir X o Y cosa, lo hacen en muy buena medida por temor a sufrir boicots, ya sea de parte de sus empleados o de parte de sus clientes. Sin embargo, lo que no entienden estas empresas y estas organizaciones es que los canceladores en realidad son muy pocos. Hacen mucho ruido, pero no, digamos que en realidad no tienen la fuerza como para cumplir sus exigencias, y adquieren esa fuerza solo por medio de un mecanismo de profecía autocumplida. Es decir, hacen mucho ruido en redes diciendo que tienen poder. Entonces, como hacen ruido y dicen que tienen poder, las instituciones, particularmente los administradores cobardes dentro de las instituciones, les dan gusto, y al darles gusto los empoderan, y entonces se vuelve tal cual esa profecía autocumplida que va alimentando al monstruo, que va alimentando al monstruo, hasta que eventualmente lo vuelva incluso violento, porque al final del día este tipo de mecanismos de decir que una persona queda fuera de la comunidad acaba derivando en violencia, acaba derivando eventualmente incluso en genocidio. Esta cultura crece en el mundo y en América Latina también en muy buena medida por los medios de comunicación. Los editores de las páginas web tienen una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque, no sé, pasa cualquier cosa. Alguien declara que esta botella es verde. Y entonces, dentro de Twitter, más de alguien va a estar en contra de eso, ¿no? Más de alguien va a decir, no, no es cierto, esta botella es azul, lo que pasa es que tú eres azulofóbico. Y son 2 o 3 personas las que están haciendo el relajo, y es, digamos, un elemento profundamente minoritario hasta que llega algún editor de una gran página web o de un gran periódico del país y saca la nota de usuarios de redes sociales cancelan a Juanito Pérez, o usuarios de redes sociales destrozan con críticas a Juanito Pérez por decir que esta botella es verde. Y ponen como prueba 3 tweets que se encontró el editor en la internet. Esto, por una parte, pues al editor en lo personal pues le permite cumplir con su exigencia de notas, ¿no? Porque luego se trabaja de ese modo. Oye, tienes que subir 20 o 15 notas. Y a las páginas les conviene porque genera morbo, ¿no? A ver, que destrozaron a fulanito en redes porque dijo quién sabe qué. Y entonces ahí va el clic. Pero el problema que genera es que empoderas a esos grupos de choque en las redes sociales, porque ese tuitero al que siguen 3 personas
y que su tweet no lo había visto nadie, de repente aparece en la página de un periódico de circulación nacional con alcance de 5 o 6 millones de visitas únicas al mes, y entonces ese tweet y ese tuitero al que ni en su casa lo tomaban en serio, de repente se empieza a convertir en una referencia, y por lo tanto la siguiente vez que tenga algo que cancelar, entre comillas, lo va a hacer con mucha mayor intensidad. Se aplica también la cultura de la cancelación como resultado de un anhelo de pureza y de participación ritual. Hay un cierto elemento pseudomístico en todos estos movimientos, esta idea de que tenemos que ser puros y tenemos que ser buenos, y que el que no sea bueno hay que obligarlo a ser, bueno. Diría Chesterton, son las virtudes vueltas locas, es ese anhelo de bondad que es bueno, digamos, pero cuando se pervierte, cuando se degrada, acaba llevando a la sociedad a volverse mucho más farisaica y a castigar con creciente rigor a quienes no cumplan con esas normas de pureza, así como en el pasado se castigaba al que no cumplía los rituales religiosos porque era considerado impuro, ahora se castiga al que no respete las definiciones de género, porque también es considerado impuro, porque es considerado malvado. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué es lo que está intensificando esta cultura de la cancelación? Pues que hay una redefinición de lo sagrado. Lo sagrado para este nuevo movimiento no está en una religión externa, no está en un dios externo, sino está en el capricho o mejor dicho, en la autodefinición de cada persona. Es decir, lo más sagrado para la sociedad moderna es la autodefinición que cada quien quiera tener de sí mismo, siempre y cuando esa autodefinición esté dentro de unos rangos que la sociedad considera deseables o que considera justos. En ese sentido, básicamente la influencia de Foucault y compañía estuvo en definir cuáles son los rangos que son deseables. O sea, es deseable que tú seas de color, es deseable que tú seas homosexual, es deseable que tú seas transgénero, es deseable que tú seas de algún grupo oprimido o de algún grupo de los que son considerados por esta visión como oprimidos. Y entonces eres un inocente. El pertenecer a uno de estos grupos te da una especie de carta de inocencia y de bondad. Y esto lo mezclan, o sea, este anhelo de formar parte de estos grupos se mezcla con la necesidad que tiene el ser humano de encontrar algo sagrado, encontrar algo que defender y algo que sea intocable. Antes era la religión, por eso existían leyes de blasfemia. Bueno, leyes en contra de la blasfemia. Luego fue el Estado Nacional, y por eso existían leyes contra la quema de las banderas y contra la traición a la patria. Ahora lo nuevo es la autodefinición dentro de ciertas líneas de grupos oprimidos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de ser una sociedad étnica, o sea, una sociedad religiosa, o sea, una sociedad nacional, a ser una sociedad meramente política. ¿A qué me refiero con esto? En los países tradicionales, refiriéndome como países no a los estados-nación, sino a las regiones, pues tu pertenencia estaba definida por tu lugar de nacimiento, ¿no? Por eso la importancia de la patria y tu lealtad hacia los padres y a los abuelos, eso te definía. Luego, digamos, esa era tu participación en la tribu. Luego, particularmente en Occidente, pues te definía la religión y particularmente la religión cristiana. Después, a partir de la aprobación del Tratado de Westfalia, surgen los estados nacionales, y entonces lo que define
a la sociedad es la existencia de una situación étnica, y cultural y religiosa compartida, es decir, una identidad nacional. Y esa había permanecido hasta quizá unos 100 años, ¿no? O sea, por ejemplo, no habría dudas de quién es, por ejemplo, venezolano y quién es noruego hace 100 años. Hoy ya no es así. Entre el aumento en los niveles de migración internacional y los mecanismos de doble nacionalidad, que hubieran sido, por cierto, absolutamente impensables hace 100 años y que hoy son una realidad. Oye, hay personas que tienen 3, 4 nacionalidades. ¿Qué implica esto? Pues implica que la sociedad nacional ha desaparecido, nada más que todavía no le avisan, pero ya no hay la manera de identificar o de cohesionar a la sociedad en base a identidades nacionales. Y entonces, ¿qué queda? Una identidad política, una identidad basada únicamente en la legislación que puede cambiarse de manera mucho más rápida, y dentro de esa identidad política lo que sostiene a cada uno de los participantes es el interés personal y la identificación personal. Entonces, la autoidentificación de género, la autoidentificación de todo lo que implica la progresía y del propio proyecto de vida se convierte en el elemento fundamental de existencia de la sociedad misma. Y por lo tanto, quien atente en contra de esta autoidentificación de género, de esta autoidentificación personal, por más extraña que sea esa autoidentificación, está cometiendo el equivalente a un delito de traición a la patria. Ahora es, entre comillas, traición a la autoidentificación de Juanito Pérez, que ahora quiere ser Juanita Pérez. Y por lo tanto, dicen los de la cultura de la cancelación, hay que cancelarlo, hay que castigarlo y hay que expulsarlo. ¿Qué implica esto ya para concluir? Pues implica que la cultura de la cancelación es un fenómeno que se va a seguir profundizando, es un fenómeno que viene en estos momentos principalmente desde la izquierda, pero no está limitado a la izquierda. Y si queremos combatirlo, tenemos que redoblar esfuerzos para impedir esa visión colectivista de las turbas justicieras, y para también dar certezas, recuperar las certezas de qué es permisible y qué no es permisible, que no estén cambiando los estándares cada año, cada 6 meses, como está ocurriendo en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Tenemos, como de costumbre, preguntas del público, de las cuales seleccioné dos, porque, bueno, como era de predecir, las preguntas están en dos grandes bloques. La primera, que sería la pregunta de los partidarios de la cultura de la cancelación actual, que por supuesto se inicia con el respectivo insulto de que eres un fascista, homofóbico, antrafóbico y todas esas cosas. Y bueno, parece ser que de todo el centro y todos los que organizamos esto también. Realmente lo que dice, pero como pregunta realmente es una pregunta interesante, lo que dice es que todo lo que se define actualmente como cultura de la cancelación, lo cual es un término impreciso, no es otra cosa que un cambio, un giro revolucionario de, ándale, sí, 180 grados, pensé que iba a decir 360, pero un giro revolucionario de 180 grados. Felicitaciones, sabe usted de geometría, un giro revolucionario de 180 grados para invertir los principios de la persecución injusta por los principios de la justicia y la armonía social futura. Interesante que usó el término armonía social. Bien, lo que quiere, resume porque la pregunta es bastante larga. Ok, aquí está claro a lo que realmente se refiere. Lo que está diciendo es que antes quienes eran perseguidos injustamente a lo largo de siglos por el heteropatriarcado,
heteropatriarcado capitalista explotador eran los homosexuales, las mujeres, las razas inferiores, colocándose como amos de la sociedad al hombre blanco. Sí, bueno, toda esta historia del hombre blanco heterosexual, ustedes se la conocen. Por supuesto, en Latinoamérica al parecer no es el hombre blanco heterosexual anglosajón y protestante, sino católico, pero sí, bueno, porque aquí también habla del hombre blanco heterosexual católico. Yo digo, bueno, ya va, pero es que si estuvieras hablando en el mundo anglosajón, tendría que ser protestante. Bien, no quiero llegar a eso. Quiero apegarme lo más posible a la pregunta, pero ustedes disculpen, es que es larguísima y tengo que explicarla y resumirla. Sí, esencialmente lo que ella está preguntando, estoy asumiendo el género, es un grave pecado, pero es la forma de redactar, es que, o está afirmando, es que los grupos grupos y sectores que han sido injustamente perseguidos a lo largo de siglos por lo que ella define como el heteropatriarcado capitalista explotador, son, por el contrario, quienes ahora están cancelando a los explotadores y perseguidores, que el temor está cambiando de bando y que eso es la imposición de la justicia que va a traer la felicidad y la armonía social de un mundo más justo. Esencialmente esa es bueno, sí, es una pregunta porque yo resumí el argumento, pero ella lo hace en forma de pregunta, diciendo que eh, lo que tú estás diciendo es falso por la razón que ella dice y que qué respondes a eso. El problema es que era demasiado largo. La otra pregunta no es tan larga, y sería la pregunta del lado contrario. Y básicamente lo que dice son dos cosas, ¿no? O dos razonamientos, que es, por una parte, la gran diferencia entre lo que pudiera ser los principios las tradiciones de exclusión dentro de las culturas y sociedades, desde las tribales hasta las civilizaciones avanzadas, perdón, desde las tribales hasta las civilizaciones avanzadas, la actual cultura de la cancelación pasa por la tradición ideológica totalitaria. Bajo los grandes totalitarismos del siglo pasado, y esto empieza previamente ya con la Revolución Francesa. Sí, se excluye o se persigue bajo definiciones puramente ideológicas, que pudieron ser raciales, aunque la definición de la racialización era totalmente artificiosa y siempre lo ha sido, o denominadas científicas y sociales en los enemigos del pueblo. Pero había un gran definidor central que era el centro de control totalitario, el partido, en el caso de los soviéticos, el Estado Nacional Socialista en menor, y también el Partido Nacional Socialista, en el caso del nacionalsocialismo alemán, y en totalitarismos similares como el fascismo italiano, aunque no tan radical, había fenómenos parecidos. Sin embargo, en la actualidad, ni es la antigua tradición de exclusión social en contra de los principios básicos que unifican al grupo, sí, el grupo, la sociedad, tipo religioso, ni es un centro totalitario que impone una nueva ideología casi religiosa, sino que parece ser básicamente un fenómeno desordenado de masas, de turbas, canceladoras, que pareciera a veces estar impulsado por uno o varios centros o una o varias agendas políticas, y a veces pareciera volverse contra esas mismas agendas políticas, y que pareciera ser parte de un gigantesco desorden que en algún momento se vivió en la Revolución Francesa, en otras revoluciones, pero que curiosamente parece nunca haber ocurrido en revoluciones como la soviética. Mi pregunta es, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es cancelar a los canceladores, imponer la resistencia, como fue, por ejemplo, el caso de, sí, claro, el caso de Goya
en los Estados Unidos, que con simplemente negarse a ser cancelados, dejaron a la vista que, que el tal boicot no iba a llegar a ninguna parte. Pero sin embargo, hay casos en los que esto es imposible. Dentro de la academia, por supuesto, el que se decreta que va a ser cancelado es cancelado. En la industria editorial, los libros están siendo, autores y libros están saliendo de circulación. Recientemente, los herederos del Dr. Seuss, sí, correcto, los herederos del Dr. Seuss retiran seis, pensé que eran menos, de sus libros para intentar salvar el resto de la cultura de la cancelación. Y estas son cosas que se están imponiendo, realmente imponiendo a la manera del enemigo del pueblo soviético. Entonces, ¿cuál es la forma de responder a todo esto? Esas son las dos grandes preguntas, Gerardo, quise hacerlas las dos. Resumirían a todas las demás. Muy bien. Bueno, primero la primera. Que el temor está cambiando de bando. No es cierto. El temor siempre ha estado en el bando de los que no controlan el sistema. O sea, el temor no ha cambiado de bando. O sea, lo que pasa es que le encanta mucho a la progresía decir que están en contra del discurso hegemónico. Pero la progresía es el discurso hegemónico. La progresía es el sistema, son los que controlan los medios de comunicación, son los que controlan la conversación, son los que controlan los medios políticos. ¿Por qué? Pues porque controlaron las universidades, particularmente a partir de los 40, 50 del siglo pasado. Ese control se consolida con los movimientos del 68 y desde entonces ellos son los que tienen el control del sistema, porque los medios de comunicación los repiten, porque muchísima otra gente tiene mucho miedo de justamente ser cancelada y por lo tanto prefieren convertirse en colaboracionistas de este movimiento en lugar de enfrentarlo. Y el resultado es que pues tienen ellos, los canceladores, son el sistema. Ahora, ¿implica esto una revancha de las clases sociales históricamente oprimidas? No. O sea, implica más bien, digamos, si quisiéramos usar una terminología más marxistoide, diríamos que es un conflicto interno de la burguesía, pero ¿quién se beneficia de esta cultura de la cancelación? Pues no se beneficia la mujer promedio, no se beneficia la persona de color promedio, no se beneficia el homosexual promedio, no, se beneficia una bolita de personas muy específicas que tienen conectes en los medios de comunicación, que tienen conectes en el mundo político y que se montan en esta mentira de ser supuestamente los representantes de los oprimidos y usan eso para ellos obtener poder político. O sea, estamos ante un grupo de personas que están manipulando una lucha para conseguir ellos un beneficio. Presencialmente es un tema burgués. La discusión de si hay que reconocer que Juanito sea Juanita no es algo que le preocupe al proletario, ¿no? Y de hecho por eso viene cada vez más un conflicto dentro de la propia izquierda entre la izquierda, digamos, obrera y la izquierda burguesa universitaria, que se preocupa de si Juanito le dicen Juanita, cuando al proletario normal lo que le interesa es que le paguen mejor en su trabajo, le interesa no pasarse 4 horas al día en el transporte público, le interesa todo menos si a Juanito se llama Juanita. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes están dando entre comillas, esa lucha? Pues es gente que está metida de la clase media alta para arriba, particularmente ideólogos universitarios que están embaucando a personas que no tienen nada útil que hacer con sus vidas y que sienten que a través de Twitter, poniendo hashtag cancelen a J.K. Rowling o hashtag cancelen a fulanito y a menganito, están cambiando al mundo. Están cambiando al mundo con el menor esfuerzo, por decirlo de cierto modo. Y eso es absolutamente burgués. O sea, incluso desde una perspectiva marxista tradicional, esos esfuerzos progres serían vistos
tal cual, como meros caprichitos burgueses, porque en realidad es lo que son. Eso por una parte. Por la otra, o sea, el tema de la cultura de la cancelación no es que no haya existido antes, siempre ha existido en una forma o en otra. El problema es que ahora es mucho más intenso, efectivamente se siente mucho más desordenado y que no hay certeza de qué hacer o qué no hacer para evitar ser cancelado. Esto a mí me parece muy, muy importante. En las etapas previas de la vida humana, pues tú sabías exactamente qué te cancelaba y si sabías que si no hacías eso ya no ibas a ser cancelado. Ahora no, ahora ni siquiera es esa certeza, sino que las reglas están cambiando de manera constante. ¿Por qué? Porque el producto de consumo detrás de la cancelación es la dopamina de sentirse moralmente superior y de sentirse un guerrero, y por lo tanto, pues mantener esa dopamina requiere estar buscando siempre nuevos enemigos. El activista nunca va a reconocer que ganó, porque en el momento en el que gana, deja de ser relevante como activista. Entonces, igual acá, hoy nos piden que reconozcamos como normal a los transgénero, pues ya mañana van a empezar a que reconozcamos como normales a los transespecie, y de hecho ya están empezando a hablar cada vez más en serio de personas que en realidad son caballos, pero están en el cuerpo de un humano, y ahorita nos puede dar risa, pero pues hace 10 años nos daba risa que un hombre se creyera mujer y ahorita veamos dónde estamos. Bueno, pues en 10 años vamos a estar diciendo que hay que reconocer como caballo a Juanito, porque Juanito ya se sintió caballo y tenemos que reconocerle sus derechos y darle cubos de azúcar para que esté contento. Es verdaderamente absurdo y es muy preocupante. Ahora me lleva a la parte final de la segunda pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que esta cultura de la cancelación está siendo impulsada por grupos muy pequeños de personas. No es un fenómeno de masas en el sentido en que fueron los movimientos durante la Revolución Soviética o durante incluso la propia Revolución Francesa. Acá son mm, grupos muy específicos, cuentas muy específicas en Twitter las que están haciendo las cosas. Y entonces, cuando tú les dices no cedo ante tu cancelación, en muchos casos acaban simple y sencillamente olvidándose de ti y buscando otra víctima, ¿no? Lo que pasó con Goya es algo muy claro. ¿Por qué? Pues porque al hispano, al latino normal le valen 3 kilos de gorro lo que digan los influencers. O incluso a los que le dan like al tweet de Ocasio Cortés diciendo que hay que cancelar a Goya, pues no es lo mismo la cantidad de esfuerzo que te requiere dar un like que la cantidad de esfuerzo que te requiere dejar de comprar un producto que te gusta. Entonces, pues sí, todo el mundo le va a dar like a hacer el boicot, pero no, de esos miles que le den like, probablemente uno o dos hagan el boicot en la vida real. Ahora, hay espacios donde efectivamente la cultura de la cancelación es mucho más efectiva en sus castigos, como el mundo académico, pues porque el mundo académico ese sí lo controlan prácticamente por completo. ¿Qué se necesita? Pues se necesita presionar para que haya mayor diversidad en el mundo académico, para que haya mayor transparencia y sobre todo para que haya estándares, que quede muy claro y que quede en texto qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Es decir, evitemos en la medida de lo posible el capricho, evitemos que quede a criterio de los activistas. Un derecho fundamental de todo ser humano en un sistema jurídico es el derecho a ser juzgado en base a leyes que ya existían cuando cometió el acto y no ser juzgado a posteriori. Pues eso mismo se tiene que aplicar a la cultura, para enfrentar la cultura de la cancelación. Y hay voces que empiezan a surgir cada vez más en este aspecto. En 2020, la famosa carta que firman, entre otros, Rowling, el propio Noam Chomsky, Salman Rushdie, entre otros, diciendo, oigan, saben que se están pasando de la raya. Y al final del día, ¿cuándo va a desinflarse este globo? Pues se va a desinflar cuando se entienda que no hay que
hincarse ante la cultura de la cancelación cuando se entienda que el disculparse no sirve de nada. De hecho, está medido que el pedir disculpas empeora las cosas en lugar de mejorarla, y cuando se trabaje de manera coordinada en las redes sociales para combatir la influencia de estos grupos. Sin embargo, eso no implica que va a desaparecer la cultura de la cancelación. Implica que vamos a contenerla. Es decir, nuestra esperanza es contenerla y mantenerla dentro de los límites más racionales posibles. Porque mientras sigamos viviendo en sociedades políticas donde el interés personal es el único vínculo, pues la autopercepción personal va a seguir siendo el elemento sagrado, va a seguir siendo el nuevo juramento a la bandera. Y por lo tanto, pues vamos a ver una presión muy constante, por lo menos durante la siguiente generación, de castigar a aquellas personas que vayan en contra de la autopercepción de los demás. ¿Cuándo va a tronar esto? Esto va a tronar cuando las autopercepciones empiecen a chocar entre sí. Y ya comienza a suceder, ya empieza a chocar. Bueno, ¿qué derecho tiene más valor? ¿El de esta minoría racial o el de esta minoría de género? Y ya empiezan a conflictuarse. Cuando el sueño de Juanito empieza a chocar con el sueño de Pedrito, ahí es donde las incoherencias de este sistema se van a revelar de manera mucho más clara y nos van a llevar a la necesidad de replantear las cosas. Y el cómo se dé ese replanteamiento es algo que tendremos que definir y tendremos que averiguar durante los próximos 20 o 30 años. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Ha sido un placer y un honor tener esta conferencia. Recuerden que todos los meses estamos teniendo en el Centro Juan de Mariana nuestra conferencia del mes, y generalmente esto viene acompañado con un programa de entrevistas con los mismos conferencistas y sobre los mismos temas que pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web. No me queda sino despedirme y nuevamente agradecerle a Gerardo por su extraordinaria conferencia. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.